Este anime comienza en la prestigiosa Academia Sei, un lugar donde la disciplina y la apariencia lo son todo. Ese día los pasillos se detuvieron por completo. Entre los murmullos y las miradas curiosas entraba una nueva estudiante. Su nombre completo era Elisa Mikhailovna Kusevin, aunque todos pronto la conocerían por su apodo Alia. Entre los primeros en acercarse estaban Dou, el chico más popular del instituto, y con una actitud engreída se presentó de forma altiva, intentando impresionar a Alia con su encanto barato. Le mencionó que su hermana le había hablado de ella y que deseaba conocerla personalmente. Luego, sin perder tiempo, le invitó a almorzar, seguro de que ella quedaría rendida por su carisma. Pero la respuesta de Alia fue tan fría como el invierno ruso, un rechazo seco, elegante y letal. Para rematar el asunto, Alia lo miró de arriba abajo y comentó que su cadenita barata iba en contra del reglamento de la institución. Ya en clase, Alia se acercó a su pupitre junto al de un chico llamado Masachika Kuse, un moreno de aspecto desaliñado, aire distraído y ojeras que delataban noches en vela. Con un golpecito en el escritorio le exigió atención. Masachika, medio dormido, se disculpó y admitió que se había desvelado viendo anime. Claro, pero ¿qué tipo de anime? Alia lo regañó con su tono gélido, señalando que no tenía sentido desvelarse por una caricatura y luego dormirse en clase. Él, sin alterarse, defendió su pasión, explicando que esa era su forma de expresar su amor a una obra. Ella, intrigada a pesar de sí misma, escuchó con atención, incluso formulando preguntas que delataban cierto interés, aunque la disimulaba tras su expresión imperturbable. En el fondo, el chico tenía algo que la desconcertaba. Durante la clase de química, Masachika se dio cuenta de que había olvidado su libro, así que le pidió a Alia que le compartiera el suyo. Ella accedió y los dos acercaron sus bancas. Mientras el profe explicaba, el prota comenzó a cabecear de sueño nuevamente, y Alia, más que molesta, le pinchó con el lápiz para que se mantuviera despierto, pero el pobre reaccionó levantando la mano justo cuando el profesor lanzaba una pregunta. Ella, con su eterna calma, le señaló disimuladamente la respuesta, pero resultó ser la equivocada. ¡Ja! Troleado. El profesor lo corrigió y acto seguido, Alia levantó la mano con elegancia, dando la respuesta correcta. Una humillación elegante y calculada. El chico se quejó en voz baja mientras ella fingía inocencia, y luego, para rematar, le dijo algo en ruso. Él no entendió, o al menos eso creíamos, pero el tono dulce con el que lo dijo lo dejó un poco sonrojado. Lo que Alia no sabía es que Masachika entendía perfectamente cada palabra. Desde ese momento, Alia comenzó a decirles frases en ruso con un aire coqueto, creyendo que él no comprendía nada. Le decía cosas como que se veía adorable al sonrojarse o que parecía un bebé avergonzado. Para ella era un pequeño juego secreto, pero el prota conocía la verdad, pues él hablaba ruso. Por eso decidió guardar silencio. No quería que ella se sintiera avergonzada por lo que decía. Así comenzó su relación, una guerra fría, nunca mejor dicho, de palabras dulces, miradas y coqueteos. La clase terminaba y, como todo estudiante moderno, el prota aprovechó el momento para sacar su celular. Alia inmediatamente lo reprendió. Estaba estrictamente prohibido usar el teléfono durante las clases, y el chico, sin perder el tiempo, afirmó que sí era una emergencia. Después de todo, el evento gratuito del gacha terminaba en 10 minutos. Alia, buscando atención o simplemente disfrutando del caos, le arrebató el celular con la autoridad de una diosa del orden, y que la protagonista del banner era Tsukuyomi, una waifu inspirada en la diosa de la luna. Vaya prota, eso sí que es exceso de Genshin. El protagonista, con toda la honestidad del mundo, comentó que esa diosa era bastante guapa, lo cual provocó una leve grieta en el gélido orgullo de Alia. Disimulando su molestia, le devolvió el celular mientras murmuraba algo en ruso. El nervioso pero curioso fingió no entender y le preguntó qué había dicho. Ella respondió con su habitual altivez que solo le había llamado un vicioso sin futuro. Sin embargo, lo que realmente había dicho era algo mucho más personal. Llegó la hora del almuerzo y con ella los personajes secundarios que sostienen toda la historia. El primero que aparece tiene un nombre muy difícil, así que vamos a llamarlo Juanito, el amigo calvo genérico del prota, quien estaba sumido en una profunda crisis existencial por no tener novia. Juanito se lamentaba de su soltería mientras comparaba su vida con la de su amigo Justin, el típico chico popular al que todas las chicas persiguen, una injusticia social de proporciones bíblicas. Mientras tanto, Alia entraba en el comedor
comedor junto a sus amigas, todas miembros del consejo estudiantil: María, una chica de porte aristocrático, y Yuki, una estudiante elegante, amable y con cierto aura misterioso. Los muchachos del comedor observaban ese grupo como si acabara de entrar un escuadrón celestial. Juanito, con lágrimas en los ojos, comentó que María ya tenía novio, pues rechazaba a todo el que se acercaba, alegando que estaba comprometida. El prota, con la sutileza de un cuchillo oxidado, le recordó a Juanito que incluso si ella estuviera soltera, igual lo rechazaría. Un golpe directo al alma. Aún así, Juanito lo aceptó con dignidad. Después de todo, su amigo al menos tenía contacto directo con Alia, la chica más hermosa y temida del colegio. Nadie entendía cómo alguien tan promedio, tan modo historia secundaria y tan NPC podía pasar tiempo con ella. En medio de la conversación, Juanito comentó que si tuviera que elegir una chica accesible, su única esperanza sería Yuki, aunque reconoció que incluso ella parecía estar muy fuera de su alcance. Justin, el carismático del grupo, le preguntó qué quería decir con accesible. Juanito explicó que Yuki había rechazado a más chicos que las hermanas Kusebin combinadas, probablemente porque provenían de una familia rica y tenía su matrimonio arreglado desde pequeña. Pero todo esto eran solo teorías. Curiosos, los amigos le preguntaron al prota si sabía algo más sobre Yuki. Él giró la mirada y Yuki casualmente le devolvió una mirada intensa y directa, una de esas que dicen demasiado sin decir palabra. Para sorpresa de todos, Yuki se acercó a la mesa de los chicos y pidió permiso para sentarse con ellos. El prota, aún desconcertado, accedió. Juanito, por su parte, intentó aprovechar cada segundo de gloria para conversar con ella. Lo más curioso fue que al mirar sus bandejas se dieron cuenta de que Yuki estaba comiendo ramen, un plato simple, popular y sorprendentemente humilde para una chica de tanto estatus. Ella explicó que incluso los días sin clases acostumbraba a comer ramen, aunque el de la escuela no era tan picante como a ella le gustaba. El prota, siempre tranquilo, le advirtió que no usara su posición en el consejo para modificar el menú. Ella lo tomó con una sonrisa cómplice. La química entre ambos fue inmediata y eso no le gustó pero para nadita a Alia. No entendía por qué, pero en esa interacción entre Yuki y el prota le incomodaba más de lo que quería admitir. Así decidió acercarse y preguntar con aparente calma qué relación tenían. Yuki, con toda la elegancia del mundo, explicó que conocía al prota desde la infancia. Habían asistido juntos a la misma escuela desde el jardín de infantes. Una amistad de años, casi una promesa rosa, de esas en las que los animes siempre significan problemas. Alia fingió indiferencia diciendo que si realmente fueran amigos, probablemente no se divertiría mucho, pero en el fondo le pareció una mala idea dejar el terreno libre. Después de terminar de comer, los amigos del prota se despidieron, pero Juanito, como todo buen guerrero del fracaso amoroso, no se iría sin antes suplicar ayuda. Le pidió al prota que intercediera por él con Yuki, porque si había una mínima posibilidad de amor, quería aferrarse a ella con las dos manos y sin nada de dignidad. Yuki, por su parte, se acercó un poco más al prota, reduciendo la distancia de seguridad. Le recordó la propuesta que ya le había hecho varias veces: unirse al consejo. Él, con la consistencia de una roca, volvió a rechazarla como todas las veces anteriores. Aún así, Yuki insistió en que él sería de gran ayuda, especialmente por su experiencia como vicepresidente en la secundaria. Un detalle que llamó de inmediato la atención de Alia. Observaba todo con ojos entre sorprendidos y celosos. ¿Cómo era posible que el friki otaku con alergia al jabón, cara al sueño y hábitos raros hubiese tenido un cargo tan importante? El prota entonces explicó que solo lo hizo porque Yuki lo necesitaba como compañero de candidatura. Cuando terminaron, Alia no pudo evitar acercarse al prota. Con su clásico tono elegante y su leve sonrisa de superioridad, le comentó que le sorprendía verlo llevarse tan bien con Yuki, especialmente considerando que ya no esperaba que existieran chicas capaces de soportar a un otaku. El prota, decidido a dejar en claro su posición, respondió que ya tenía una amiga y sin pensarlo señaló a Alia. Por primera vez, la reina de hielo se congeló de verdad. Preguntó con voz tenue si de verdad la consideraba su amiga y respondió que sí, sin dramatismo, sin sarcasmo y siendo simplemente sincero. Alia se marchó con una leve sonrisa, feliz al saber que para él era algo más que una compañera. Y ahora nos vamos a un recuerdo del prota de su infancia, una niña rubia. Claramente, Alia de pequeña le hablaba en ruso mientras él, autodidacta y determinado, intentaba comprender todo lo que decía. Día tras día se esforzaba por aprender su idioma solo para poder comunicarse con ella. La niña se despedía con un
beso en la mejilla, pero entonces todo se desvaneció, y es que el prota estaba despertando de un sueño. Recordaba con claridad que estudió ruso como un loco para entenderla, pero todo lo irónico del asunto es que había olvidado su nombre. Al día siguiente, en el aula, el prota se encargaba de la limpieza antes de que Alia llegara, cumpliendo su parte de las tareas escolares. Alia, al llegar, se mostró genuinamente sorprendida de que él hubiera terminado todo y ofreció encargarse de la pizarra para compensar. Fue entonces cuando el prota se percató de que Alia tenía una media mojada, y al preguntarle ella explicó que un camión la salpicó cuando estaba de paso en la calle. Nada grave, pero un poco incómodo, y en medio de ese momento Alia le preguntó de nuevo sobre el consejo estudiantil y lo volvió a invitar a unirse. Kuse se negó, pero ella intentó insistir con una idea que al final mejor se aguantó, y eso dejó al prota con intriga. Entonces Alia comenzó a cambiarse las medias frente a él. Kuse, nervioso, pensaba para sí mismo que eso era demasiada tentación. Ella le pidió que le trajera las calcetas del casillero, y al hacerlo le pidió también que se las pusiera. Según ella, era un premio por todo su esfuerzo, lo que dejó al prota bastante confundido, pues él dijo que eso sería un premio para raritos con autoestima inestable y problemas con el jabón, pero en el fondo era exactamente lo que él quería. Kuse no entendía por qué Alia solo le mostraba cariño ruso. Eso indicaba que algo estaba claramente mal con ella. Pensaba que tal vez simplemente usaba al prota como válvula de escape para su perfeccionismo. Sin embargo, en medio del proceso de ponerle la media, presionó accidentalmente un punto prohibido, y la reacción de Alia fue inmediata. Le metió una patada donde más duele, dejando al prota más confundido que nunca. Durante el resto del día, Alia lo ignoró, y el prota arrepentido fue a buscarla después de las clases para disculparse sinceramente. Sorprendentemente, ella dijo que no estaba enojada. De hecho, se disculpó por la patada y se preocupó por cómo él se sentía. Nervioso, Kuse le agradeció por haberle mostrado algo precioso. Alia, sonrojada, intentó mantener la compostura, pero él, sin ningún tipo de filtro, volvió a agradecerle por permitirle ver esa cosa tan maravillosa. Ella, en un ataque de vergüenza furiosa, le metió un golpazo y le gritó una grosería que no voy a repetir en este video porque YouTube me lo tumba. El prota la persiguió, y aunque Alia era ágil como un ninja, luego de una breve persecución, ambos quedaron sin aliento y jadeando. Entonces él se arrodilló frente a ella y le ofreció su juguito como ofrenda de paz, tal y como lo haría Maluma. Después del incidente del juguito, Alia lo bebería con normalidad y luego se lo ofrecería al prota, quien entendía perfectamente que ese gesto era un claro indicio de coqueteo. Ya saben, beso indirecto. Días después, el prota fue a buscar a Yuki, quien se mostró bastante contenta al verlo. Él, sin ningún tipo de rodeos, le preguntó qué quería, a lo que ella le pidió que tuviera un poco más de educación. Y sí, poco después Alia apareció cargando una caja con cara de pocos amigos, disimulando un poco los celos con una disculpa sarcástica por haber interrumpido. La razón de la visita del prota era ayudar a ordenar el almacén escolar. Yuki agradeció tener a alguien tan útil con ellas, y de inmediato se notó cómo el prota comenzaba a colaborar descargando unas cajas de juegos de mesa desde lo alto de un estante. Yuki aprovechó para comentar que le encantaban este tipo de juegos, y mientras ambos conversaban, Alia se mostraba cada vez más y más molesta, soltando comentarios horrorosos para desviar la conversación y exigir que trabajaran en lugar de estar hablando. Incluso pidió al prota que la acompañara, creyendo que él no entendía lo que decía. Al terminar de ordenar, tanto Alia como Yuki le agradecieron al protagonista por su ayuda. Fue entonces cuando apareció un alumno de lentes que se presentó como Kenaki, el presidente del consejo estudiantil. Dijo que había oído buenos comentarios sobre el protagonista y que quería conocerlo personalmente. Tras felicitarlo por su eficiencia, le pidió que esperara, ya que no quería dejarlo ir sin ofrecerle algo. Kenaki lo invitó a cenar como agradecimiento, pero Kuse rechazó la oferta educadamente, así que fue Yuki quien tuvo que intervenir, recordándole que en casa no tendría cena, lo cual sorprendió al presi. Al preguntarle cómo lo sabía, ella respondió que se conocían desde que eran niños. Con algo de incomodidad, Kenaki terminó invitando a ambas chicas también, y los tres fueron juntos a un restaurante familiar. Durante la cena, Kenaki quedó impresionado por lo rápido que habían terminado el trabajo. Yuki comentó que el prota había hecho un excelente trabajo físico y también con todo el papeleo, dejando claro que era alguien excepcional en todos los ámbitos. Kenaki, intrigado, volvió a meterlo a unirse al consejo estudiantil, pero el prota nuevamente se negó, explicando que ya había tenido suficiente experiencia en secundaria. El presidente terminó comprendiendo y aceptando su decisión, aunque mencionó que pertenecer al consejo estudiantil otorgaba beneficios importantes, como recomendaciones
recomendaciones académicas o pasar más tiempo con las chicas. Yuki también intentó convencerlo, pero él mantuvo su compostura, argumentando que ella sería la futura presidenta de todas formas. Así fue como que Naki aprovechó para señalar que Yuki no tenía su puesto asegurado y que su mayor competidora era nada más y nada menos que Alia. Tras la cena, cada quien se fue por su lado, excepto el prota, quien decidió acompañar a Alia. Ella respondió que no hacía falta que la acompañara, pero él insistió y durante el camino le preguntó si realmente quería ser la presidenta. Ella le comentó que sí, sin dar más explicaciones, y se terminó alejando. Cuando Kuse llegó a casa, notó que había un par de zapatos femeninos en la entrada. Al entrar, encontró a la mismísima Yuki leyendo manga como si fuera lo más normal del mundo. Al preguntarle qué diablos hacía ahí, ella respondió que planeaba pasar la noche en su casa. ¿Qué? El prota reaccionó sorprendido, pero Yuki lo calmó diciendo que eran hermanos, amigos de la infancia, otakus y hasta socios de un ficticio negocio de capibaras. Y luego siguió leyendo su manga, perturbada por una escena romántica intensa entre los dos personajes. Al día siguiente, el prota fue despertado abruptamente por Yuki, quien se subió sobre él como si fuera una escena subidita de tono. Ahí reveló un poco más de su verdadera personalidad, una chica friki desquiciada que imitaba constantemente a sus personajes favoritos y a la que le faltaba claramente un tornillo o dos. Más tarde ambos saldrían a ver una película, una supuesta salida entre amigos, pero durante la fusión Yuki volvió a sacar su lado otaku, emocionándose con la trama de manera exagerada. Después fueron a mirar ropa y Yuki le insistía en que eligiera algo nuevo, mientras él casi se desmayaba al ver que una simple camiseta costaba 15.000 yenes, que parece ya mi país. Muy cerca, Alia había pasado casualmente por la zona y al ver al protagonista caminando con otra chica se sintió furiosa. Yuki, con su sentido arácnido, confirmó que esa sensación la hizo recogerse el cabello. Todo eso lo hacía imitando a su propio personaje del anime o del manga que estaba leyendo, mostrando nuevamente que no está del todo bien. Sin duda fue directamente a saludar a Alia, entonces Yuki le invitó a almorzar con ellos. El protagonista, algo alterado, le preguntó si de verdad pensaba llevarla a ese restaurante y sugirió buscar otro lugar, pero Alia, molesta, quiso saber qué tenía de malo ese restaurante. Resultó ser un local especializado en ramen extremadamente picante, conocido como el Foso Infernal. El protagonista intentó convencerla de que no era para nada buena idea, porque el picante era ridículamente picante, pero la rusa, por puro orgullo, dijo que no importaba y que igual iba a ir. Entraron al lugar y pidieron una mesa para 3. El menú tenía nombres bastante descriptivos: piscina de sangre infernal, miles de agujas o el infierno infinito. Yuki explicó que el primero, aunque parecía suave, tenía una sopa roja bastante potente. El segundo picaba como agujas clavándose en la lengua y el tercero directamente dejaba la boca dormida. El prota, acostumbrado al picante, pidió el primero. No quería que Alia, por orgullo, se lanzara lo más fuerte como si fuera una competencia, y su estrategia funcionó porque ella también pidió el mismo. Yuki lo pidió por acompañar, pero ella ya era toda una experta. Alia notó que Yuki iba vestida de manera más masculina ese día, y Yuki, riéndose de forma siniestra, dijo que como no había clases, quería variar un poco. Esa declaración despertó las sospechas de Alia. Yuki, con su corazón lleno de malicia, aprovechó para hacerla dudar aún más, y le dijo que esa mañana había estado con el prota en la cama. Hasta los otros clientes del restaurante empezaron a escuchar tremendo chismecito. Los comentarios en redes sociales seguro que iban a estallar. Llegaron los platos y al ver la piscina de sangre, Alia tragó saliva. Aún así tomó un poco con los palillos, sopló y probó. Aunque claramente le picaba demasiado, fingió que estaba todo bien y aseguró que sabía delicioso. Mientras tanto, los hermanos comían con tranquilidad, pero Alia, aunque no decía nada, estaba claramente sufriendo. Las lágrimas le escurrían por toda la cara, los ojos le ardían y la lengua le temblaba. El protagonista le pidió que dejara de forzarse, pero Alia era demasiado terca. Kuse, por supuesto, entendía que Alia estaba sufriendo con el ramen picante, pero no decía nada por orgullo. Y Yuki, consciente de todo lo que pasaba, le preguntó qué tal le parecía la comida. La rusa, fiel a su naturaleza competitiva, mintió sin dudar y dijo que estaba muy buena. Fue entonces cuando Yuki, con su habitual locura traviesa, propuso echarle un toque más de salsa picante, conocida como la lágrima del demonio. Alia, herida en su orgullo, aceptó el reto. El protagonista intentó detenerla, pero en vez de añadir una sola gota, se sirvió un buen chorro de salsa, con lo que el nivel de picante se volvió en más de 9.000. Como era de esperarse, Alia no pudo
soportarlo. El protagonista la llevó a tomar airecito a un parque para que se recuperara, mientras Yuki se retiraba por su cuenta. Ya a solas, él le preguntó si estaba bien, pero Alia, de nuevo fiel a su carácter, no quiso admitir nada. Aún así, él notó un puestecito de helados y sin pensarlo dos veces fue a comprarle uno. Ese gesto logró ponerle una sonrisa sincera en el rostro. Más calmado, el protagonista aprovechó para preguntarle por qué quería dejar el consejo estudiantil. Alia respondió que lo hacía porque quería aspirar a algo más alto. Cuando él le preguntó si ya tenía compañero para la candidatura, ella dijo que no, pero que tampoco necesitaba realmente, ya que el puesto de vicepresidente era solo un requisito meramente administrativo. Pensaba pedirle a alguien que prestara su nombre para cubrir ese papel. Esa respuesta, dicha con cierta tristeza, hizo recordar al protagonista una escena de su infancia. Una niña llorando tras perder una candidatura escolar. Alia, cambiando de tema, le preguntó si tenía planes para más tarde. Él respondió que no, y al consultarle sobre Yuki, dijo que quizás se verían después. Entonces Alia le pidió que le ayudara a elegir ropa. Aunque él señaló que era un asunto bastante íntimo y que él no era muy bueno, terminó accediendo, recordando que la chica no tenía amigas y que probablemente no podía compartir ese tipo de momentos con nadie más, así que fueron juntos a la tiendita. No quería que él la oyera cambiándose, así que le ordenó que se alejara un poco. Comenzó a mostrarle cada prenda una por una, aunque sentía cierta inseguridad de que el protagonista no reaccionara, se armó de valor. Cuando le dijo que le quedaba muy bien, incluso mejor que de costumbre, Alia no pudo con tanta emoción y se escondió tras la cortina, medio convulsionando por todo lo que acaba de sentir. El protagonista tampoco podía creer que se hubiera atrevido a decirle todo eso con tanta seguridad, pero no había tiempo para pensar porque Alia seguía saliendo con más y más conjuntos. Él continuaba elogiándola, llenándola de halagos. Finalmente, la chica se probó algo más atrevido y sin darse cuenta de que Yuki ya había llegado al lugar, al verla, ella comentó con sarcasmo que se le había pasado la mano con el atrevimiento. Alia se sintió bastante avergonzada. Más tarde, los tres regresaban juntos en tren. El prota y Yuki se bajaron en la misma estación, lo cual solo alimentó más los pensamientos negativos de Alia, quien no dejaba de pensar en la falda que usó y en todo lo que pudo haber visto Yuki. Al llegar a casa, agotada y frustrada, Alia fue recibida por su hermana Masha, quien la saludó con un abrazo. Masha, con cariño, le recordó que en Japón había prometido llamarla Oni-chan y le pidió que dejara de ser tan solitaria y fría. Al preguntarle si le había pasado algo, Alia dijo que no, pero Masha la conocía bastante bien, así que terminó insistiendo. Finalmente la chica le confesó que se había encontrado con el prota y que lo vio muy cariñoso con su supuesta amiga de la infancia. Dijo todo esto con impotencia y Masha notó lo alterada que estaba, pero lejos de molestarse se mostró feliz. Por fin había un chico que lograba moverle el piso a su hermana. Su hermana, quien sorprendida le preguntaría cómo alguien como ella, que siempre ha odiado a los vagos sin oficios otakus alérgicos al jabón, pudo volverse amiga de alguien como él. Y con esa declaración la historia nos llevaría 6 años atrás, en plena Rusia, justo en esa época donde el aire todavía olía a opresión académica. En su escuelita soviética, Alia recibió un proyecto grupal. Como era de esperarse, la cosa pintaba mal desde el inicio. La rusa, motivadísima por el premio prometido para el mejor grupo, se asignó las tareas más complicadas. Iría a la floristería y a la carnicería a hacer entrevistas, redactar informes y dejar claro quién mandaba. Pero en la siguiente clase, Alia se daría un golpe de realidad. Sus compañeros aún no habían hecho absolutamente nada. Literalmente éramos yo y mis amigos en la secundaria. Mientras ella traía entrevistas, análisis gráficos y reflexión crítica, sus compañeros apenas sabían que en una panadería se vende pan y en una tienda de ropa se vende ropa. Alia, que ya había perdido la fe en la humanidad para este entonces, explotó en ruso y les exigió que se tomaran las cosas en serio. Pero por alzar la voz, la profesora la regañó y a todo el grupo. La pobre Alia, molesta pero comprometida con ella, terminó haciendo todo el trabajo sola. El grupo perdió. El vacío que se formó en su corazoncito solo fue comparable con la convicción de que el socialismo es lo que funciona. No sé, cosas de rusos. Desde entonces, Alia decidió que haría todo lo posible sola, sin ayuda y sin confiar en nadie. Volviendo a la actualidad, más o menos, cuando Alia llegó a su nueva escuela en Japón, todos quedaron impresionados, no solo por su apariencia exótica, sino porque había aprobado un examen de ingreso nivel ultra mega difícil. Su japonés era impecable y todos la admiraban. Pero ahí, en medio de las expectativas, vio a un tipo dormido sobre su escritorio, al mismísimo prota. Lo despertó con firmeza y se presentó como toda una dama de la nobleza rusa. Él fue amable, pero no cayó
había rendido ante ella como los demás. No la trató como una diosa inalcanzable. Esa diferencia inesperada fue lo que más la cautivó. A medida que pasaban las clases, Alia descubría que su compañero de asiento era un completo irresponsable. Se le olvidaban los libros, no destacaba en deportes y en general era mediocre. Esto la ponía ella furiosa. ¿Cómo era posible que incluso en un instituto de élite existieran vagos como él? Lo siento, Alia, pero la verdad es que yo fui algo así. Modestia aparte. Llegó el primer festival escolar. Todos comenzaron a trabajar con entusiasmo, incluyendo la propia Alia, quien prefería quedarse después de clases para terminar sus tareas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara a dos compañeras criticarla, diciendo que esa rusa debía relajarse un poco. Esas mismas palabras abrieron viejas heridas. El recuerdo de su grupo fallido en Rusia regresó como un trauma soviético, pero Alia no iba a rendirse tan fácil. Mientras las lágrimas caían por su rostro, apareció el protagonista de la manera más casual del mundo. Dijo que ya sabía que ella seguiría ahí trabajando como siempre. Alia, incrédula de que un vago sin oficios apareciera fuera del horario escolar, le preguntó qué diablos hacía ahí. Él le respondió que tenía cosas pendientes, pero que lo mejor sería dejar el trabajo para el día siguiente, donde todos podrían colaborar. Ya había reunido el club de manualidades completo. No, de las manualidades que tú piensas, cochinote, sino de las de verdad. Pero no solo eso, también había conseguido un permiso especial para pasar la noche en la escuela. Con su labia y convicción había convencido a toda la clase y al club entero de unirse al proyecto. Y así Alia se dio cuenta, por primera vez desde aquel fracaso grupal en Rusia, que tal vez no tenía que hacerlo todo sola. Le insistiría entonces a Alia en que dejara de hacer todo sola y que aprendiera a delegar. Pero ella, impotente y con el orgullo por delante, gritaría que si iba a participar en el festival, lo haría bien, con una atracción destacable y no algo mediocre. Sabía que en el fondo lo hacía para alimentar su propio ego, reconociendo que a la mayoría no le importaba tanto como a ella. El protagonista, sin filtros, le soltaría una frase directa y contundente. Le explicaría con total seguridad que una gran atracción no se construye con el esfuerzo de una sola persona, que la misma gracia de los festivales escolares es trabajar en conjunto, compartir y motivar a los demás, no hundirse en la carga solitaria. Le sugeriría entonces que en lugar de cargarse todo encima, pensara en cómo podría inspirar a sus propios compañeros. Alia intentaría llevarle la contraria como de costumbre, pero en el fondo sabía que tenía razón. El protagonista, sabiendo que ella se iba a enojar, le pediría disculpas y le agradecería por todo el esfuerzo que estaba haciendo por la clase. Alia, aunque molesta, reconocería el gesto, tomaría su mochila y anunciaría que se iría a casa. Eso dejaría satisfecho al prota, quien la vería marcharse por los pasillos, mientras ella pensaba en la tremenda bala emocional que acaba de recibir. El muy macho le había pegado directo en el orgullo. Al día siguiente, el legendario Juanito tomaría la palabra para motivar a la clase. Les explicaría con entusiasmo todas las actividades nocturnas que harían en la escuela, tareas, juegos. Sería una experiencia inolvidable. Su discurso emocionaría tanto al grupo que toda la clase terminaría involucrándose, cosa nunca antes vista. Ya por la noche, los alumnos trabajaban en conjunto, motivados y organizados. Se repartían tareas, ayudaban, reían, tejían y cosían. Alia observaba todo desde una esquina, comenzando a cuestionar sus ideas sobre el trabajo en grupo. Sí, Alia, quizás el socialismo funciona, pero solo bajo las órdenes de un otaku. Llegó el día del festival y contra todo pronóstico, la clase ganó el premio a la mejor atracción. Todos celebraban eufóricos y para cerrar la jornada se celebraría el clásico baile escolar. La escuela, al parecer, mantenía esa tradición anticuada de terminar el evento con un baile de parejas. Alia encontró al prota sentado en unos graderíos, relajado, observando el ambiente con una expresión totalmente satisfecha. Giga Chat. Ella se acercó y le pidió sentarse a su lado. Él le preguntó por qué no estaba bailando, ya que seguramente muchos estarían desesperados por tirarse los prohibidos con ella, así que supuso que tal vez no sabía bailar. Alia respondió que sí que sabía, desde pequeña, pero solía usar la excusa de que no para poder rechazar a todos sus pretendientes. Así el prota, lejos de impresionarse, le contestó que no esperaba menos de la reina de hielo. Al escuchar ese apodo, Alia frunció el ceño. El protagonista entonces le explicó que no era con mala intención, pero que tenía todo el sentido. Siempre estaba sola, distante e inaccesible. Ella le pidió que dejara de burlarse, confesando que lo que más le molestaba no era ese apodo, sino que algunos la llamaran princesa. El protagonista se sorprendió creyendo que era un halago, pero Alia le explicó que ese término la hacía sentir como si todos la vieran como una niña rica, mimada y consentida. No le
gustaba que le encasillaran solo por su apariencia o su talento. Con tono más vulnerable reconoció que había nacido con ciertas ventajas, sí, más bonita, más talentosa, más brillante que el promedio y, como diría su amiga, bastante humilde, pero que eso no quitaba todo el esfuerzo y sacrificio que había detrás. Nadie veía eso, solo la juzgaban por lo superficial. El protagonista entonces le prometió que no volvería a llamarla así, y ella aceptó, reconociendo que, de haberlo hecho todo sola como planeaba, jamás habría disfrutado del festival como lo hizo, así que se disculpó por haberse desquitado con él el otro día. Él le pidió que no se preocupara, asegurándole que en realidad ni siquiera trabajó tan duro, solo presentó algunos informes. Alia, no conforme con una simple disculpa, dijo que se sentía en deuda y que pagaría como pudiera. El protagonista, a punto de caer en el malentendido, se contuvo. Le preguntó qué estaría dispuesto a ofrecer y luego de pensarlo un momento se le ocurrió algo peculiar. Entonces el protagonista le pidió permiso para llamarla como lo hacía su familia, y Alia no entendía qué ganaba él con eso, pero él tenía todo fríamente calculado. Alia era la idol de la clase, la Ricarda suprema, la chica inalcanzable. Si él era el único que podía llamarla por ese apodo íntimo, se elevaba a nivel de Dios entre los mortales. En eso, 3 chicos se acercaron a invitar a Alia a bailar, aprovecharon el ambiente y hasta confesaron sus sentimientos. Alia dijo que no sabía bailar, pero los intensivos insistieron y que no arriesga no gana, o al menos eso dirían algunos. Alia comenzaba a incomodarse y fue entonces cuando el protagonista, con su actitud de personaje principal, le tomó la mano y la sacó a bailar enfrente de todos. En ese momento todos los corazones se detuvieron y por primera vez alguien había acelerado el corazón de Alia. Mientras bailaban, el protagonista le pidió que ahora sí le mostrara cómo se hace. Fue un instante mágico, nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Al día siguiente todo volvió a la normalidad. El protagonista dormía en su banca y Alia lo observaba. Él notó la mirada y le preguntó por qué lo miraba como si fuera basura. Ella respondió que era porque él lo era, pero en ruso. Más tarde toda la historia terminaría siendo contada por Alia a su hermana Masha, quien quedó asombrada con lo que a sus ojos era una hermosa historia de amor. Alia, fría como siempre, aseguró que no era nada de eso, que ambos solo quedaron como simples amigos. Masha, medio feliz, medio chismosa, decía que igual se les notaba lo feliz. Alia dijo que al menos él la entendía. Entonces Masha aprovechó para hablar de un tal Sai, quien la había salvado de un perro en el pasado. Alia, cero interesada, le pidió que fuera a presumir a otra persona. Más tarde todo volvió a la normalidad. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Este anime de verdad que me está encantando y se los digo con el corazón en la mano. No, esperen, ¿cómo era? En fin, al día siguiente el protagonista fue llamado al salón del consejo estudiantil y ahí lo esperaba el presidente y Masha. Él aclaró que solo estaba ahí para cubrir a Yuki en unas tareas. Masha se presentó oficialmente como la hermana de Alia y secretaria del consejo. Fue cordial y amable y le dijo que los amigos de Alia también eran sus amigos. Sí, claro, como si no sabemos tus intenciones. Ella le tomó la mano diciendo que era un gusto conocerlo, pero al mirar sus ojos con detenimiento se quedó muda. Después de unos pocos segundos de atención, le preguntó su nombre y él respondió que Masachika. En ese momento Masha quedó en silencio con la mirada perdida. El presidente notó algo raro y preguntó qué pasaba. Incluso se cuestionó por qué se andaban agarrando de las manos. Masha simplemente soltó la mano del prota y dijo con una sonrisa algo incómoda que estaba feliz de conocer a un amiguito de su hermana. Luego le dijo algo en ruso. Sí, ese también lo sabe. Y el prota obviamente entendió todo. Preguntó qué había dicho, ya saben, para mantener la fachada, y Masha desvió la conversación y propuso que se fueran al centro comercial a hacer unas compras de emergencia. Durante esta salida entraron a una tienda de peluches. Masha encontró uno que le recordaba bastante a su hermana, entonces propuso comprar peluches que representaran a cada uno de los miembros del consejo, bastante bonitos si me lo preguntan, y el prota notó que la idea no era tan buena, ya que probablemente eso incomodaría al presidente. Incluso encontraron un peluche que se parecía a él mismo, y el prota sugirió que no lo comprara, pues no era la mejor forma de caer bien en el consejo. Al final Masha decidió llevarse solo uno para ella, y el prota aclaró que lo pagaría de su bolsillo, que el dinero del consejo no se toca para nada. Así es, no te corrompas, mi hermano. Mientras caminaban por la calle, el prota pensaba que Masha era una chica bastante rara, una personalidad muy pero que muy peculiar. En la siguiente tienda, el prota se ofreció a sostener el peluche de Masha que había comprado. Ella le pidió que cuidara
cara a la Mikala, dejando al prota aún más confundido, pues no sabía si hablaba en serio o solo estaba jugando. Entraron juntos a una tienda especializada en tés. Masha le pidió su opinión sobre cuál le gustaba más, pero el prota no sabía absolutamente nada del tema, así que prefirió no meterse y no hablar, mientras su mente se llenaba de recuerdos. El día en que su padre le dijo que se separaría de su madre fue un momento muy duro para él, y él había decidido irse con su padre mientras que su hermana se quedaba con su madre. Masha notó su distracción y le preguntó entonces qué le pasaba, y sin avisarle sujetó la cabeza y le sonrió para luego acariciarle el cabello. ¡Ey! Esta tipa es una chapulina del siguiente nivel. El gesto fue tan familiar que al protagonista le pareció haberlo vivido antes, pero en ese momento se arruinó todo, cuando de pronto una taza de té caliente terminó sobre su espalda. Después del incómodo momento, el protagonista regresó con Masha al salón del consejo, donde el presidente, Kenaki, ya los esperaba. Al ver que Masha venía con un peluche, preguntó directamente qué es lo que hacían con eso. El protagonista, para cambiar absolutamente de tema, le entregó unas bolsas con todos los suministros que habían logrado comprar, asegurando que todo estaba en perfecto estado. Así, el jefe quedó agradecido y con tono serio reconoció que si Masha hubiera ido sola, probablemente había convertido la oficina del consejo en un parque temático y se habría gastado todos los fondos durante el proceso. Luego volvió a hacerle la misma pregunta al prota sobre unirse al consejo. Y sí, el presidente está siendo más pesado que tu ex. El prota respondió que prefería mantenerse al margen y ayudar ocasionalmente. Entonces Masha propuso que se uniera extraoficialmente, lo que a él le pareció una idea menos invasiva, así que terminó convenciéndolo. Fue entonces cuando Kenaki le lanzó otra verdad sin filtro. No se necesita una razón noble para hacer grandes cosas. Contó que él mismo se había unido al consejo con un objetivo bastante personal: conquistar a una chica. Sacó su celular y mostró una foto de hace unos años. Su versión pasada parecía sacada de un mundo paralelo, mal en deportes, notas bajas, sin motivación y definitivamente estaba en su anti-prime, pero se había enamorado de una de las más lindas de toda su generación y la forma de conquistarla era volverse popular de alguna forma. El prota preguntó si se refería a su actual novia, Chisaki, la vicepresidenta. Kenaki confirmó que sí fue así. Había trabajado duro para lograr ser digno para ella, y aunque su motivo inicial fue algo cuestionable y funable, eso no le quita el valor de todo lo que logró. Masha complementó diciendo que si solo los santos ocuparan cargos de poder, el mundo no tendría ningún líder. Y sí, tiene parte de razón. Kenaki le recordó que él mismo mejoró muchas cosas en su época como vicepresidente y así podía ser con él. Mientras escuchaba todas estas palabras, al prota le vinieron unos flashbacks a la mente. Recordó con claridad el momento en el que Yuki le pidió que le ayudara con su candidatura para la presidencia del propio consejo. Le había dicho que si lo que quería era apoyar a alguien, ellos lo recibirían con los brazos abiertos. Eso tocó una fibra en él. El prota, que no suele emocionarse con nada y para nada, se quedó pensativo. Sabía que ayudar a alguien a ganar unas elecciones era algo que podía marcar la diferencia, incluso cambiar el rumbo de la vida de alguien, y no estaba seguro de poder mantenerse al margen de la decisión. Justo entonces preguntó por Alia. Kenaki explicó que la rusa estaba actuando como mediadora entre el club de fútbol y el club de béisbol, quienes se estaban matando por la cancha. Así, nuestro muchacho, al escuchar que había mucha testosterona de por medio en esa discusión, se preocupó de inmediato y se puso algo celosito. Sabía que cuando los hombres se exaltaban por deportes, la lógica podía desaparecer. El prota no se la pensó dos veces y salió del consejo estudiantil rumbo a la zona de deportes. Alia estaba en medio de la tormenta. Intentaba calmar a los jugadores de ambos equipos, quienes exigían sí o sí una solución a su favor. Con voz firme propuso que el equipo de béisbol entrenara en un parque cercano al río, pero para los beisbolistas esa sugerencia fue una ofensa personal. La tensión aumentó y aunque los capitanes no hablaban para nada, todo el grupo empezaba a levantar la voz y además empezaron a ignorarla. Fue un golpe duro a su confianza. La rusa recordó por qué desde niña había decidido no depender de nadie. Esa promesa fue la que se hizo en un pasado, hacerlo todo sola. Ahora la estaba dejando completamente aislada. Se dio cuenta de que no
sabía cómo influir en los demás, ni cómo motivarlos, ni cómo hacerlos acatar una decisión. Solo sabía juzgar desde fuera y opinar desde lejitos. Y cuando creyó estar completamente sola, empezaron a caer lágrimas por su rostro, silenciosas pero profundas, de las que más duelen. Y sí, nuestro prota apareció como un superhéroe. Se presentó como Masashika Kusue, encargado de asuntos generales del Consejo Estudiantil, con la misma solemnidad que un funcionario público. Unos minutos antes, mientras se acercaba al lugar, ya había escuchado los gritos, y al ver a la rusa desesperada entre ellos, supo que debía intervenir sí o sí, aunque también era consciente de que esto era parte de su arco de desarrollo. También sabía que había límites, y al escuchar que Aya pedía ayuda, no dudó más, y en el lugar varios lo reconocieron como el ex vicepresidente de la secundaria. ¡Wow! El prota sí que era reconocido. Al final, el tipo analizó la situación y propuso algo bastante práctico: que el equipo de béisbol entrenara en el Parque del Río, ya que tenían menos miembros, pero también pidió que el equipo de fútbol les ayudara a transportar su equipamiento como compensación por las molestias. Obviamente a ninguno de los dos bandos le gustó la idea. La tensión volvió a escalar hasta que una de las managers del club de fútbol tomó la palabra y con bastante valentía propuso que ellas mismas ayudarían al equipo de béisbol a llevar las cosas. Las demás las respaldaron diciendo que era lo mínimo que podían hacer. A los beisbolistas tener chicas cerca no les pareció una mala idea, y a los futbolistas no tanto, pero no podían decir mucho si ellas eran las que se ofrecían. Alia, aún procesando todo lo que acaba de ver, no pudo evitar quedar aún más flechada por nuestro muchachote. Al caer la tarde, el protagonista y Alia se preparaban para volver a casa, y en el camino él se disculpó por haberse entrometido sin avisar en el conflicto entre los dos clubes. Pero para sorpresa de absolutamente todos en este video, Alia no reaccionó con su habitual actitud explosiva y agresiva y directa. En lugar de eso, le preguntó por qué había hecho esa propuesta si el equipo de béisbol claramente parecía reacio a ceder. El prota, más confiado que nunca y con todo su conocimiento, respondió que todo se reducía a la mera observación. Así como él observaba las cualidades de Alia cada que podía, explicó que la manager estaba saliendo con el capitán del equipo de béisbol, información que dejó a Alia completamente sacada de onda. Por eso el capitán se mantuvo callado, confiaba en que su novia intervendría. Afuera los esperaba Kenaki, quien los felicitó por haber resuelto el problema, aunque el protagonista dijo que solo improvisó. Kenaki sospechaba que todo estaba fríamente calculado. Esta vez el prota aceptó unirse al consejo estudiantil, una declaración que cambiaría esa historia. El jefe celebró como si hubiera fichado al mismísimo Neymar, pero a Alia no le hizo tanta gracia. Sabía que en parte lo había arrastrado el consejo por su propia incompetencia. De vuelta a su choza, el protagonista comentó que había caído totalmente en la trampa del presidente. Ahora tenía que llenar formularios y Excel todo el día. Alia se detuvo en seco y le preguntó si de verdad pensaba integrarse al consejo y si eso significaba que planeaba postularse con Yuki el próximo año. El prota confirmó que sí, y Alia, con una mezcla de dignidad y fuego competitivo, respondió que eso no importaba para ella, que era ella quien iba a convertirse en presidenta aunque tuviera que enfrentarlo a él y a Yuki, porque ella jamás se rendiría y ese era su camino ninja. Así el prota recordó que Alia efectivamente siempre había tenido esa determinación, así que le dijo que haría todo lo posible para que ella llegue a la presidencia. No la dejaría sola y contaría con su apoyo siempre. El momento fue tan sincero, tan real y tan potente que por un segundo parecía que se estaban enamorando. Alia, conmovida, tomó la mano del prota, sellando así oficialmente el pacto. Le dijo algo en ruso que obviamente no pretendía que nadie se enterara, pero que le aceleró el corazón. Fueron palabras que le recordaron a una niña rusa de su infancia, un flashback que le tocó bastante, pero de inmediato Alia empezó a apartarle la mano con furia, sospechando que estaba pensando en otra chica o tal vez en cochinadas. El prota, muy torpe, lo confirmó sin querer y eso acabó con el momento. Fue entonces cuando le soltó una cachetada. Fue un guantazo a mano limpia y acto seguido, con total normalidad, le ofreció su mano nuevamente para seguir caminando juntos. El protagonista, aún procesando el impacto, pensó que era la primera vez en su vida que una chica le pegaba, pero también pensó que era parte del camino en volverse un verdadero macho. Alia, medio divertida, le preguntó
preguntó si acaso no se golpeó la cabeza al caer, y el prota replicó que él estaba perfectamente bien. Antes de despedirse, Alia le preguntó si su mejilla estaba bien o si necesitaba algo de hielo. El prota respondió que estaba bien, aunque ya no sentía el lado izquierdo completo de la cara porque ese merendo guantazo le dio. En lugar de burlarse, la chica con ternura se acercó y le dio un besito en la mejilla. Fue un momento inesperado, breve y, si me lo preguntan, bastante bonito. Tan bonito que el prota quedó completamente en shock, sacado de onda. Alia se despidió rápidamente y entró a casa toda nerviosa, haciendo que este se quedara afuera intentando descifrar qué diablos acaba de pasar. Dentro de la casa, Alia estaba avergonzada de lo que acababa de hacer, no tanto por el beso sino por lo que le había dicho en ruso cuando se tomaron de las manos. No lograba entender por qué soltó algo tan personal. Quería convencerse de que no sentía nada por ese vago, ese flojo profesional que siempre da el mínimo, ese otaku alérgico al compromiso. No puede permitirse semejante desliz emocional. Intentaba justificarlo diciendo que solo se dejó llevar por el momento. Tal vez sí le gusta, pero su prioridad era el consejo estudiantil, aunque lo que realmente la frenaba no era la política, sino el miedo a que él no se lo tome en serio. En ese momento de estado de crisis existencial, Masha volvió a casa. Llegó distraída, feliz y claramente flotando. Le contó a Ale que conoció a alguien maravilloso con quien fue a comprar una Mikaela. Sí, el alias del peluche. También comentó que ahora entendía por qué Alia tenía sentimientos por el prota, algo que esta negó rotundamente. Masha insistió en que se le notaba y dijo que se veía adorable ocultando lo que sentía. Le recomendó que no se durmiera en los laureles, no fuera a ser que otra se le adelantara. No, salió chapulina la Masha. Mientras tanto, el protagonista regresaba a casa, aún más avergonzado que ella. Había recibido un beso, había prometido siempre estar para ella y además casi le suelta un cállate y bésame la boca, como si hubiera sido una novela. Pero lo que más lo tenía dando vueltas era lo que le dijo Alia en ruso. Si en verdad fue una confesión, entonces todo lo que Alia le ha dicho en ruso desde el principio era completamente cierto. Todo lo que creyó que eran bromas o provocaciones podrían haber sido declaraciones reales, pero él, claro, prefiere engañar sin pensar que solo fue el momento y las emociones. Luego de tanto pensar, volvió a tener recuerdos de su infancia, específicamente del día en que su madre discutía con su padre por trabajar tanto. Como dato adicional, reveló que el hombre con quien escapó su madre fue quien le dio el apellido actual a Yuki. Todo conectado y bastante turbio. Al llegar a casa encontró los zapatos de su hermana en la entrada. Ya sabía que eso no auguraba nada bueno. Entró al baño y ahí estaba Yuki, tal como Diosito la trajo al mundo. Ella fingió sorpresa y él no le creyó nadita. Le reclamó por haber preparado toda la escena y Yuki, sin vergüenza alguna, aceptó la acusación. Dijo que lo tenía todo planeado, pero no se refería a un plan de degeneración, sino a una reunión para hablar del consejo estudiantil. El prota, bastante incómodo, le pidió que primero se vistiera, por el amor a Cristo, y luego hablaran tranquilos, sin necesidad de mostrar más. Yuki, sin perder el personaje, dijo que habían vivido mucho tiempo juntos, pero nunca habían tenido un evento canónico. Sí, ya saben, la escena del fanservice. El protagonista, con el alma en pena, le pidió que dejara de ser tan otaku antes de que todo se saliera de control. Y después de unos minutos más de broma incómoda, Yuki se pondría algo más seria y le diría al prota que debe compensarla por haberse unido al consejo. Mientras se seca el cabello, Yuki cambiaría de tema y le preguntaría cómo la convencieron de unirse al consejo. El prota, sincero, revelaría que fue él quien se ofreció a ayudar a Alia para que sea presidenta, que lo hace para apoyarla con su candidatura específicamente, y todo eso dejaría helada a Yuki. Su cara de furia, tristeza y traición estaría al 200%. Ella se enoja tanto porque siente que la rosa está robando a su hermanito. Yuki explotaría con un comentario tremendo. ¿Acaso no le bastaban sus limoncitos? A lo que el prota solo podría rogarle que por favor deje de decir tanta cochinada. Pero Yuki se iría como si no hubiera un mañana. Y para rematar, Yuki incluso lo invitaría a hacer más cochinadotas, pero el prota le dice que no, gracias. Ella, molesta, le dice que igual ya lo han hecho antes, y el horrorizado dice que ni siquiera sabe de lo que habla. Entonces la norteña le cuenta que en secundaria, mientras jugaban a las atrapadas, él se lanzó a sus piernas y terminó agarrando su ya saben qué. El prota no recuerda absolutamente nada de eso y le exige que deje de inventarse novelas. Además, en ese entonces
Yuki era asmática a otro nivel, por lo que apenas si podía salir a la calle. Después de todo este circo, la calma volvería y el prota le empezaría a peinar el cabello a Yuki y finalmente podrán hablar sin tanta locura. Conversaría sobre lo de apoyar a Alia como presidenta. El prota se disculparía con ella, pero Yuki lo tomaría como un cliché, la rivalidad entre hermanos por el poder. Entonces el prota aclararía que no es que le desagrade estar con Yuki, ni nada por el estilo. Ella sabría que es cierto porque su hermanito sí que la quiere mucho. Palabras que lo dejarían rojo, aunque según él es por la luz. Yuki, agradecida por el peinado y la charla, le diría que ahora oficialmente son rivales, pero antes de irse le lanza otra joyita, que ella es una chica fácil y que le perdonará todas sus infidelidades, así que si se cansa de Alia puede volver con ella. Definitivamente esta Yuki está perdidísima. A la mañana siguiente el protagonista se despertaría extrañado. Lo escuchaba Yuki encima de él como de costumbre. Algo andaba bastante raro. Entonces sí que se termina de levantar y una mano lo sujetó del tobillo. Era Yuki atascada debajo de la cama, preguntando con sarcasmo si de verdad pensó que estaría deprimida. Está loca, pero no tan loca como para dejarlo en paz. Ella no podía salir, lo que le daba una tremenda vergüenza. El prota entonces aprovechó el momento y la cubrió con la sábana toda sudada y toda aromatizada a su testosterona, mientras le pedía que dejara de creerse toda una princesa. Y en clase Alia andaba rara, como nerviosa. Cada vez que alguien entraba al aula saltaba como si la estuvieran asustando. Se estaba comiendo la ansiedad. Ella misma no entendía por qué. Seguramente porque esperaba ver la cara de muerto de sueño del prota como siempre. Pero no, cuando el prota entró lo hizo como si fuera el mismísimo Henry Cavill, bien arregladito, con la presencia firme y todo un papucho. Alia se quedó sin palabras y el prota notó que estaba algo extraña, pero ella le dijo que no pasaba nada. Justo en ese momento el compa del prota los invitó a ir al karaoke. Alia notaría que él no es el mismo que antes. Hoy tiene un brillo diferente, pero claro, eso es solo la perspectiva de ella, porque el prota sigue siendo el mismo flojo de siempre, solo que hoy lo es un poquito mejor porque ya no es el de siempre, sino que es su princeso. La clase iniciaría con normalidad y Alia trataría de calmar sus emociones. En una tremenda jugada, un pelotazo brutal dejaría a uno de los jugadores inconsciente en el suelo. ¿Y quién crees que era? El prota, víctima de una esférica traicionera. En un instante, Alia llegaría preocupada a ver cómo estaba. Aunque algo confundido, el prota notaría que Alia parece genuinamente preocupada por él. Ella, muy tierna, le preguntaría si le gustaría que lo acompañe nuevamente en su estadía por la enfermería. Él le termina agradeciendo, pero asegura que simplemente se calentó con el sol. Pero Alia no se quedaría conforme, le tocaría la frente con la suya para comprobar si de verdad tiene fiebre, pero en el proceso el prota no podría evitar fijarse en ya saben qué, recordando la profecía de Yuki. Alia empezaría a acomodarse el cabello con su porte de imponente emperatriz, lo cual solo aumentaría la agonía del prota, que pensaba que observar discretamente es 1000 veces mejor que lo que intentó Yuki. Al ver al prota medio temblando, Alia le recomendaría tomar algo de agua. Él obedecería, pero no sin antes seguir viéndola con ojos de deseo. Así que para disimular, metió la cabeza entera en el agua como si eso fuera a purificar sus pensamientos todos cochinotes. Alia se asustaría un poco, pues parecía que el prota ocupaba terapia urgente. Masha llegaría justo a tiempo para hacer más caos. Le preguntaría al prota si acaso se empapó con todo su carisma y el prota, ahora completamente empapado, afirmaría que se secará con el sol como si fuera un lagarto. Pero Masha, muy generosa, le cubriría con su toalla y comenzaría a secarlo como si fuera un perrito mojado. Y claro que esa acción provocaría otro incidente. El prota volvería a mirarla descaradamente, pensando que el mundo ya no tiene salvación. Entre risas y coqueteos, Masha diría que un perro travieso también tiene su encanto. ¿Qué? Tremenda chapulina de verdad. Pero no todos estaban contentos. Alia estaba hirviendo de los celos. Notaría el coqueteo entre su hermana y el prota, así que sin decir mucho se lo llevaría de la mano, alejándolo de la tentación. El prota, que ya la conoce, pensaba que ahora vendrían los insultos en ruso, pero para nada. Alia solo mostraría preocupación sincera, preguntándole si no quería que le pusiera hielo en la cabeza, ya que estaba todo mojado por su propia culpa. El prota le diría que no hace falta, que está todo bien y que no tiene un chichote, pero lo que no entiende es por qué Alia está siendo tan dulce con él.
él. Recordaría que esa actitud también se la mostró antes, justo cuando empezó a ver cambios en su forma de tratarlo. Decidió descubrir la verdad y el prota le preguntaría directamente. Alia confesaría que lo notó bastante decaído durante el día y solo trataba de animarlo. En ese caso, el estómago del prota sonaría como trueno y Alia le preguntaría si acaso no desayunó. Él confesaría que efectivamente no comió nada. Indignada, la rusa le reclamaría por haberse quedado con hambre y no haber dormido en clase por eso, pero el prota la corregiría con elegancia asegurando que durmió perfectamente anoche. Eso la molestaría más. Alia esperaba que él estuviera afectado por todo lo que pasó entre ellos la noche anterior, pero resulta que el tipo durmió como si no hubiese pasado nadita. Diablos, el prota sí que se comporta como un hombre. Las clases por fin terminarían y el prota estaría contento de que su mamacita rusa haya vuelto a su versión clásica, la Alia elegante, altanera y medio tsundere. Al salir, el prota le preguntaría si podían ir juntos al salón del consejo estudiantil, pero como era de esperarse, ella no respondería ni una sola sílaba. Solo avanzaría con esa cara de mamón a nivel dios que tanto la caracteriza. En el camino se encontrarían con los capitanes del club de béisbol y de fútbol pidiendo disculpas en los pasillos como si fueran alumnos castigados, lo cual desconcertaría al prota, pero todo tendría sentido cuando abriera la puerta del salón y se topase con una chica imponente con mirada afilada y una espada de bambú en la mano. Ok, tenemos waifu favorita en este anime. Esa mujer intimidante resultaría ser la vicepresidenta del consejo, quien explicaría con total naturalidad que regañó a los capitanes por no haber respetado a Alia cuando medió entre sus conflictos. ¿Y cómo lo hizo? A puro espadazo de bambú, por supuesto, como toda ciudadana respetuosa de la ley marcial escolar. Aunque parecía tranquila, el prota notaría que algo no andaba bien. Su instinto de supervivencia se activaría al ver cómo todos la llaman la jefa, apodo que uno se gana no siendo amable. Kenaki, con una sonrisa medio masoquista, confirmaría que la chica tiene un carácter explosivo y que él incluso está yendo al gimnasio para resistir sus golpes. Vaya relacioncita tóxica. Justo en ese momento aparecería Masha pidiendo que no se haga tanto escándalo. La vicepresidenta se disculparía por haberle dado otro correctivo a su novio, mientras que Naki afirmaría que cada golpe es una muestra de amor. Rayos, que Naki no sabía que te gustaban ese tipo de cosas. Alia, avergonzada, le pediría al prota que se calle la boca y no diga nada al respecto. Y como si fuera poco, también llegaría Yuki, completando el harem presidencial con las 3 mujeres del prota. La reunión del consejo estudiantil iniciaría formalmente y el prota, fiel a su estilo de yo hago lo que quiero, se presentaría sin que nadie se lo pidiera y lo haría con toda la seriedad del mundo. Kuse, el chico que ayudaría a su waifu rusa a convertirse en presidente el año que viene, pero no se detendría ahí y continuaría con su fecha técnica, diciendo que también es otaku, experto en anime, manga y obviamente está suscrito al canal de Chuck. Increíble. El presidente, sorprendido por la presentación digna de un opening, le agradecería la disposición y le pediría que trabaje directamente con Masha, la mayor de las Kuyo, pero también que apoye al resto del equipo femenino que conforma este caos escolar, porque sinceramente les falta personal para chambear. Yuki, con su aire de manipulación pasivo-agresiva, interrumpiría para proponer que Alia sea la tesorera, es decir, la de los billetes. Nada sospechoso aquí, solo poner a la rusa en medio de la burocracia y las finanzas. Así ambas chicas se retirarían juntas. El prota, más paranoico que nunca, sospecharía fuertemente de que su hermanita está tramando algo. Alia y Yuki caminarían por los pasillos aparentemente tranquilas, pero la rusa sabía que debía sacar un tema clave para la historia. Entrarían a un salón vacío y ahí Alia iría directo al grano, diciéndole que el próximo año se postularía a la presidencia. Yuki no se sorprendería, ya lo sabía, de hecho fue el propio Kuse quien se lo contó la noche anterior, pero Alia no quería disculparse, solo necesitaba dejar las cosas claras y decirlo con la frente en alto. Yuki entonces sin rodeos le daría la razón, el prota tomó su decisión por cuenta propia, ella no fue consultada así que tampoco tiene por qué enfadarse con ella, aunque se admite que le duele que su hermano no la haya elegido. Pero Yuki no pararía ahí y se pondría de intensita de nuevo diciéndole que lo ama más que a sus propios padres, y boom, Alia se quedaría sin palabras. Yuki remataría preguntando si ella siente lo mismo por él. Alia, molesta pero aún controlada, diría que Kuse es un amigo muy importante para ella, pero no puede decir más. Yuki exigiría más sinceridad y Alia, al límite, respondería que aunque no pueda decir si está enamorada o no, no piensa
piensa dejar que una rompehogares como Yuki se lo quede. Quizás Yuki quedaría satisfecha con esa respuesta. Ya más calmadas antes de regresar al club de arte, Yuki le pediría permiso a Alia para poder llamarla por su nombre real, ya que tanto Masha como el prota usan su apodo. Alia aceptaría de forma seria pero gentil. Yuki también le permitiría a ella que la llame por Yuki sin honoríficos ni apodos. Ambas compartirían una tregua silenciosa. Mientras las actividades del consejo estudiantil continuaban, el prota se encargaba de apoyar a Masha con una montaña de informes, donde terminaría revelando que tiene un muy buen ojo para detectar errores y corregir documentos. Esto le sorprendería incluso a él mismo, ya que nunca había visto a Masha tan organizada, especialmente considerando lo caótico que puede ser a la hora de hacer las compras. Por otro lado, la vicepresidenta Shisaki demostraba no tener tanta habilidad para el trabajo administrativo, siendo torpe con tareas bastante simples. Por esta razón, Kenaki la enviaría a la biblioteca a ayudar con los libros, aclarando que aunque Shisaki era brillante resolviendo disputas entre clubes y personas, los papeles no eran lo suyo. Masha propondría entonces una pausa para preparar té, y aunque el prota se ofrecería a ayudar, ella preferiría hacerlo sola porque, según insinuaba, quería atenderlo personalmente. Ahí va de nuevo la rompehogares, y chapulina, y bandida. Le preguntaría entonces cómo le gustaba el té y aprovecharía para enseñarle un poco de la cultura rusa, mencionando que en su país algunas familias lo tomaban con mermelada, mientras que otras lo hacen después de cazar osos. El prota admitiría que no sabe mucho sobre la madre Rusia, salvo que aprendió viendo películas con su abuelo, aunque en el fondo reconocería que había aprendido bastante más gracias a la niña rusa que había marcado su infancia. Al probar el té de Masha sentiría un sabor que le resultaba familiar, llevándolo a recordar que su madre también era fanática del té. Masha revelaría entonces su costumbre de comer la mermelada junto al té, pero no dentro de este, lo cual al protagonista le parecería excesivamente dulce. Justo en ese momento llegarían Yuki y Alia. La rosa traía cara de pocos amigos y se sentaría descaradamente cerca del prota. Ante la evidente cercanía, el protagonista pensaría que estaba demasiado pegada, pero Alia justificaría su acción con una superstición rusa, que sentarse en la esquina de una mesa trae mala suerte y evita que una mujer se case. Masha, encantada con esa superstición, le preguntaría a su hermana si ya tenía a alguien en mente para casarse, lo cual pondría histérica a la Rosita. Sin embargo, en ruso diría lo obvio para el prota: apenas tiene 15 años, y Masha traviesa le serviría a Alia una enorme porción de mermelada, sorprendiendo también a Akuse, que jamás habría imaginado a alguien tan seria como ella siendo fanática de lo dulce. La jornada terminaría con la presidenta del consejo agradeciendo la ayuda a los alumnos de primer año, permitiéndoles volver a casa. Como de costumbre, Alia y el prota regresarían juntos. Sin embargo, él no podía dejar de sospechar que Yuki había hecho algo indebido, así que le pediría a Alia desviarse para comer algo, usando como excusa que debían discutir sobre las elecciones. Ya en la cafetería, Alia pediría un montón de postres, explicando que necesitaba azúcar para hacer funcionar su cerebro en ese momento. Kusa aprovecharía para preguntarle si ocurrió algo con Yuki, y ella respondería con seriedad que no, pero la forma en la que lo dijo no lo convencía. Estaba seguro de que su hermana o hermanita se había pasado de lista. En medio de la conversación, él le terminaría preguntándole directamente si él salía con Yuki. El prota, completamente confundido, respondería con un por supuesto que no. Esa afirmación sorprendería a Alia, ya que Yuki misma le había insinuado otra cosa. El prota aprovecharía para aclarar algo importante a ella y a todos. Yuki no es la chica recatada y dulce que aparenta, y probablemente solo le está tomando el pelo a Alia para provocarla. Durante la comida, el protagonista le explicaría a la rusa sin rodeos que, tal como están las cosas, no podrían ganar a Yuki en las elecciones. Esa frialdad con la que lo dice dejaría a la rusa medio tristona, aunque sin perder su compostura. Explicaría que, normalmente, siempre hay al menos 3 parejas de candidatos. Incluso en secundaria hubo hasta 12, aunque la mitad abandonó antes de tiempo por una razón: temido torneo de debates. Ese torneo funciona como un filtro para los aspirantes, y según recordaría el prota, es ahí donde se define el verdadero liderazgo, ya que en esos debates se discuten las políticas que adoptará el
consejo estudiantil. Alia, por su parte, no estaría del todo concentrada. Mientras el prota continuaba con su explicación política, ella no podía evitar preguntarse cómo era posible que un Virgo otaku fuera capaz de hablar de elecciones sin distraerse a pesar de estar acompañado de una chica tan linda. Frustrada, mordería a su lado y se quedaría muy pero que muy molesta. El prota, notando la escena, comentaría que el helado se veía delicioso. En su mente, Alia admitiría que se ponía nerviosa al verlo tan serio y por eso se le ocurría un plan malicioso. Le ofrecería de su helado. Él, como buen hombre de principio sin nada cochinote, se negaría y diría que mejor iría por otra cuchara. Pero eso no era una opción para la rusa, quien justificaría que lavar más platos era un desperdicio. Así que lo convencería de que compartan la cuchara con un beso directo. Justo en ese momento, Tanama pasaría por el lugar cuando el prota estaba retomando el tema electoral y preguntaría cómo podrían derrotar a Yuki si todo está tan complicado. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de resumen. Recuerda, si te está gustando este anime, que al parecer sí que les está gustando, dejen su like, compartan y comenten para que YouTube apoye el video y lo siga mostrando a más personas. Y por supuesto, no olviden de ver los videos que les estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que les van a encantar.